Buenos días, padres de familia. A continuación les voy a explicar qué vamos a hacer el día de hoy, 20 de mayo del 2020. Vamos a ver los escenarios de los cuentos, ¿sí? Aquí dice muy importante que quisiera que anotaran los niños en su cuaderno el título seguido de esta parte. En los cuentos se describen los lugares en los que se desarrolla o sucede los hechos narrados. A estos lugares se les llama escenarios. Entonces, aquí estamos anotando el concepto de lo que es un escenario. Entonces, el escenario es el lugar donde se desarrolla el cuento, o los escenarios son los lugares donde se desarrolla el cuento, ¿sí? Desde una simple casita, una simple choza, un paisaje, la montaña, el bosque, la selva, no sé, según el tipo de cuento. Vamos a encontrar diferentes escenarios. Aquí nos manejan un ejemplo, solamente hay que leerlo, ¿sí? Que dice: llegaron a una casita. Ya desde que nos dicen el sustantivo casita, pues ya nos imaginamos una casa en cuyo tejado se posó un pajarillo. Entonces tiene un tejado. Vieron que estaba hecha de pan la casita, o sea que no era una casita común y corriente, y cubierta de bizcocho, y las ventanas eran de pura azúcar. Entonces imagínense la casita. Entonces la casita es el escenario. ¿Y cómo es el escenario? ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora vamos a elaborar los escenarios de los cuentos que yo les he dejado. Si no mal recuerdo, los dos últimos, que fueron el de las 7 cabritas y el de lobo y los cochinitos, creo. Los dos últimos los vamos a retomar. Ah, no es cierto. Es el pastorcito, ¿no? El lobo y el pastorcito. Esos dos los vamos a retomar, ¿sí? Y vamos a identificar cuáles son los escenarios donde se desarrollan los cuentos que les mandé el día de ayer, ¿sí? Con los que hemos trabajado. Entonces vamos a poner ahí, por ejemplo, en la montaña, en el bosque, qué es lo que había, ¿sí? En ese escenario. Eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a poner en práctica con esos dos cuentos, ¿vale? Y es algo sencillito, nada más. Y en matemáticas vamos a aumentar una nota acerca de los ángulos. Entonces vamos a poner instrucciones: anota esa nota en tu cuaderno y realiza los siguientes ejercicios. Primero la nota, ¿no? Tipos de ángulos. Según los grados que mida un ángulo, los podemos clasificar. En lo que es un ángulo agudo, un ángulo recto, un ángulo obtuso, un ángulo llano. Son los principales que yo quisiera que de alguna manera el niño tome en cuenta. El programa no nos pide que se lo sepan de esa manera, solamente que aprendan a detectar los grados y utilizar el transportador, o ya sea con nuestro círculo doblado. Pero eso se lo estoy dando así como un extra, ¿sale? Identificar que es un ángulo agudo. El ángulo agudo dice que mide menos de 90 grados y más de 0 grados. Entonces por lo menos debe de medir 1 grado. Y debe de medir menos de 90, no 90. Porque si yo toco el 90, entonces ese ángulo se convierte en un ángulo recto, ¿sí? Y aquí dice abajo: ángulo recto mide 90 grados. Y sus lados son siempre perpendiculares entre sí. Son perpendiculares precisamente por eso, porque tienen esas características, que tiene ángulo recto. Dos líneas son perpendiculares cuando se cruzan y forman ángulos de 90 grados. Si forman otros ángulos, no son perpendiculares, ¿sí? Entonces, y como quien dice, nada más hay un ángulo recto y ese mide 90, no hay otro, ¿sí? El ángulo obtuso mide mayor que 90 grados, pero menor que 180, menor. Es decir, estamos hablando del 91 hasta el 179 grados. A cualquiera que esté en ese tramo le voy a llamar ángulo obtuso. Y finalmente
el ángulo llano, que mide 180 grados. Como quien dice, nada más hay un ángulo llano, el que mide 180 grados y nada más, ¿sí? Entonces dice, al igual que juntamos dos ángulos rectos, es obvio, 90 más 90 son 180, ¿va? Entonces, con esta información, ustedes me van a realizar dos ángulos agudos que estén del grado 1 al grado 89, el que sea. Es importante marcar de dónde a dónde midieron con la flechita y me van a poner ahí cuántos grados mide ese ángulo que ustedes quisieron medir con su transportador. Dos obtusos, lo mismo, del 91 al 179. El ángulo llano, por eso pongo aquí el ángulo llano porque solo hay uno, no hay más. Y el recto, no hay más, es un ángulo recto, ¿sale? Eso es lo que van a hacer en su libreta de matemáticas, solo esas dos partes. En entidad nos vamos a esperar un poquito, quiero emparejarme un poquito con español, vamos a manejar un poquito más español para emparejar todos al mismo bloque. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nos vemos y hasta pronto.